Bueno, y hablamos con Antonio Peña de su vida musical y de su actividad política que, bueno, de momento dejó aparcada. ¿Cómo se lleva la vida sin actividad política, Antonio? Pues bueno, la vida sin actividad política, sinceramente, se echa de menos, porque la persona que ha convivido con la política, yo concretamente 30 años de mi vida que la he dedicado a la política local, bueno, pues sinceramente sí que la he hecho un poco de menos, pero bueno, es una etapa más. Yo creo que cada uno tiene su momento. Mi momento pasó, ahora le toca a otra serie de personas, como a lo mejor más jóvenes, que tengan otras ideas, otros estilos, otras formas de llevar lo que es la vida política local, que es lo que siempre me ha gustado. Pero bueno, muy bien, y ahora estoy disfrutando de mi profesión, que hacía muchísimos años que no disfrutaba tanto y tan plenamente de ella, por el tema también de la política, porque sabéis que siempre he compartido mi profesión con la política, y ahora pues nada, estoy disfrutando de mi profesión, de mis hobbies, de mi tiempo libre, y la verdad que bien, bien. Antonio, esa faceta de músico que no conocemos mucho, ¿cómo se inicia en tu vida? Desde muy pequeño, ¿no? Bueno, si yo te soy honesto, yo creo que yo he estado ligado a la música siempre, porque mis primeros pinitos en la música fue con la bandurria en una rondalla en el Colegio Salesiano. Ajá. De allí pues pasé a estudiar música, a estudiar solfeo, que pasé con Enrique Galán, el maestro Enrique Galán, que llevaba la banda municipal de Rota en aquella fecha. Y para mí fue una persona a la que quise muchísimo, a la que quería muchísimo y que me ayudó muchísimo y que me enseñó bastante. O sea, él me enseñó solfeo, él me enseñó saxofón y bueno, y empecé a practicar saxofón. Yo creo que sobre 7 u 8 años ya estaría aprendiendo solfeo y saxofón con él, y a los 12 años, 13, pues ya estaba tocando el saxofón y más o menos me defendía. Me gustaba mucho, me defendía, y aún sigo manteniendo un saxo en mi casa, un tenor que me regaló mi mujer, que hacía muchísimos años, como anécdota te diré, que hacía muchísimos años que no lo tocaba, y hace unos meses pues me llamó Mercedes con la banda de Maestra Lola, y venga, que te vengas para casa un ratito con nosotros, y de vez en cuando pues voy y echo mis pinitos con ella. Yo pensaba que ya ni lo iba a ser capaz de sonarlo, pero bueno, todavía suena. Antonio, la base de Rota ha tenido bastante influencia, supongo, ¿no?, en el mundo musical, en los cambios, en los estilos, porque todos estábamos deseando cuando éramos pequeños escuchar a ver qué es lo que salía en América en cuanto a música se refiere, para también reflejarlo. ¿Eso te ha influido a ti? La base ha influido sobre todo, más que en el estilo, en nuevas etapas dentro de la música, nuevas posibilidades. O sea, la música en nuestros tiempos se dedicaba más a tocar cuando tocabas una banda, pues era el Paso Doble, o era la Semana Santa, o era alguna que otra obra de zarzuela que tocábamos y que íbamos para adelante. Pero el horizonte que te abría, la amplitud de ver música que te abría la base, evidentemente influye en Rota, influye la base culturalmente y en todos los estilos, y sobre todo en la música, porque tenías acceso pues a escuchar pues jazz, a escuchar blues, a escuchar rock, a escuchar country. O sea, estamos hablando de una música que te influía muchísimo. A mí personalmente sí me influyó, porque yo soy muy enamorado del jazz. El saxofón, el clarinete, son instrumentos que están la trompeta, el trombón, son instrumentos que están muy ligados a lo que es la vida del jazz, y a mí me influyó bastante. A mí me encantaba el jazz, me sigue gustando el jazz mucho, y en ese sentido sí es verdad que te influyó mucho la base. Por otra parte, las posibilidades que te daba de tener de primera mano cualquier tipo de música que surgiera en el mercado. Estábamos en la base, los americanos con la emisora de la base, y después con las posibilidades que te daba el tener pues un buen aparato, un buen cassette o un buen tocadisco en aquella fecha, pues no estaba al alcance de todo el mundo. Sin embargo, nosotros en Rota sí teníamos mucho más acceso a ello. Como buen amante de la música, tú has sido abierto a todo tipo de música, incluso a la rociera, como buen rociero. Evidentemente. La música del sur, ¿verdad? Evidentemente. El flamenco es la cuna de la música en España. Yo creo que el flamenco ha influido en toda la música que tenemos actualmente. Camarón fue digamos, el mayor exponente dentro de lo que es la música del flamenco, pero bueno, Rocío es inconmensurable. O sea, la figura de Rocío, tú escuchas a Rocío y dices que rompe todos los esquemas en el tema de la música y en la voz y en la capacidad que tenía esa mujer. La mujer tenía una potencia de voz imposible de poder mejorar, ¿no? Ahora entraremos en Rocío, pero tú has acompañado, me decías, a muchísima gente importantísimo de la música nacional. Hablamos de Rafael,
de Antonio Machín, de la propia Rocío. ¿Eso cómo se fraguaba, Antonio? Porque tú eres un músico pues de Rota que te llamaban, te avisaban, sí, mira, ensayabas, y cuéntame un poco. En aquella fecha, ten en cuenta que estábamos hablando de una fecha en la que todavía pues no había posibilidad de tener lo que se dice hoy música enlatada, de tú hoy vas con un pendrive o con un CD o con lo que sea y tú llevas la música totalmente preparada por una orquesta a las mil maravillas. Lo único que tienes que hacer es poner la voz si quieres ponerla en directo y tienes pues una orquesta, la mejor orquesta que puedas llevar. En aquella fecha eso no existía, o llevaban los músicos o no tenían música. Y los músicos, claro, evidentemente no había ningún cantante que tuviese capacidad de poder llevar una orquesta con ellos permanentemente. O sea, ¿cuánto costaría aquello? ¿Cuánto saldría un concierto de ellos? Imposible. Entonces, lo que hacían normalmente casi todos los cantantes que tenían cierta fama y que tenían cierta capacidad, pues solían tener uno o dos directores de orquesta, que siempre los tenían a mano, y una serie de personas que eran los que le contrataban a los músicos de aquella zona. Entonces se ponían en contacto los directores, se ponían en contacto con estas personas y estas personas pues siempre tenían en la manga pues una serie de músicos. Te llamaban un saxofón o dos saxofones o dos trompetas o dos clarinetes, y en fin, hacía una pequeña orquesta. A lo mejor resulta que le salían bien los números y bien porque mantenía el tipo pues dos saxofones de Rota, y de Rota siempre íbamos dos saxofonistas. Yo me acuerdo Núñez y yo que éramos los que solíamos ir. Llamaba a lo mejor un trompeta, o llamaba un trombón, o llamaba... yo recuerdo perfectamente siempre del Puerto de Santa María un trompeta y un pianista, o sea, y hacía una pequeña orquesta. Esa pequeña orquesta no tocábamos habitualmente unos con otros, pero sí nos conocíamos bastante ya de haber intervenido en muchos conciertos. Nos llamaba, pues nos decía, bueno, pues tal día va a actuar fulano de tal. Y unos días antes nos reuníamos, pues cogíamos las partituras, las repasábamos un poco y el día que teníamos que hacer el concierto íbamos y tocábamos y aquí para ahí mañana gloria. O sea, un día antes, ni ensayabais ni nada. No, ensayábamos una vez, dos veces sin me apura. A lo mejor algunas partituras que eran nuevas y que eran un poco más complicadas, pues a lo mejor te decía, bueno, pues mira, vamos a ensayar hoy, nos ha salido la cosa muy bien, vamos a ensayar hasta el otro día y punto. Pero los habituales, a lo mejor te veías el día antes o el mismo día por la mañana si la actuación era por la tarde. O sea, que no había más historia. Qué responsabilidad, ¿no, Antonio? Además, con artistas tan grandes de la talla de Rafael, por ejemplo, que la verdad es que el tipo que lo daban eran ellos. Nosotros éramos más acompañantes que otra cosa. Pues, vamos, yo no puedo compararme jamás como músico, ni muchísimo menos cualquiera de los cantantes con los que he tenido la oportunidad de poder tocar. Eso es imposible, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos. Habíamos hablado de Rafael, Machín, ¿no? Machín, yo recuerdo, a Machín lo recuerdo muy especialmente porque era una persona que era muy cariñosa, era muy con él hubo un trato quizá un poco más directo, ¿no? Recuerdo una actuación en Rota preciosa que le hizo en la Plaza de Toros de Rota, y allí estábamos. En aquella ocasión habíamos más músicos de Rota que de ningún otro sitio, y aquello fue más bonito, fue una cosa más, no sé, más cercana. Estuvimos 2 o 3 días con él ensayando y demás, y fue algo muy cercano. Machín era un monstruo cantando, ¿eh? Vamos a Rocío Jurado. Con Rocío Jurado, esas experiencias que has vivido y que has tocado en ciertos recitales, por ejemplo, uno de ellos que era el más esperado en la provincia de Cádiz durante todo el verano, yo creo que en toda España, ¿no? Que era la actuación de Rocío en el Pemán. ¿Cómo fue y cuántas veces fueron con Rocío, Antonio? Yo no recuerdo bien, Juan Carlos. Si te digo una te diría poco, y si te diría 20 te diría muchas, pues no lo sé, pero nos llamaban, y como en aquella fecha iba y se acabó, y tampoco era más historia, era un día a tocar y era como, digamos, una actuación más que teníamos dentro de lo que normalmente solíamos hacer durante todo el verano. En verano salían muchas galas, normalmente salían muchas galas. En verano, si no era Rocío, era Antonio Machín, por decirte, o era, no sé, o era Rafael, o era cualquiera de los que estaban en aquellas fechas, digamos, en el auge de la canción. Hombre, decir que teníamos un contacto estrecho con el cantante no es verdad, o sea, no es verdad, porque sinceramente ni ellos tenían tiempo, desgraciadamente para nosotros, ni tampoco procedía. Ellos iban a hacer su actuación y a cantar, y te exigían, sobre todo quien te exigía al máximo era el director de orquesta que llevara. El director de orquesta que llevara pues era muy exigente, y es normal y es lógico, porque querían darle la mayor calidad. Muy difícil de cantar con los distintos cantantes, porque a lo mejor pues cambiamos de tonalidad a lo largo de la partitura, y el director se volvía loco, el pobre, intentando decirte sube 2 tonos, baja 1 tono, sube 3 tonos, baja medio tono, y claro, eso era sobre la marcha. Tú tenías que estar leyendo
y muchas veces las partituras al final casi que te las inventaba, porque tú estabas leyendo una partitura, por decirte, donde ponía un do tenías que leer un la, o un si, o un re, y decía, bueno, Dios mío, estoy leyendo algo totalmente distinto a lo que veo normalmente. Es como si dijera, pues voy a cambiarte el orden de las letras, y en vez de la G, en vez de CG va CB a partir de ahora, y tú donde ve una G tienes que leer B, y era un poco complicado. Pero bueno, así era como se tocaba en aquella fecha, cómo se llevaban a cabo las cosas, y de hecho las intervenciones, los conciertos buenos se recuerdan mucho porque verdaderamente el esfuerzo que se hacía por parte del cantante en aquel momento y por parte de la orquesta que llevaba alrededor y el director, pues era impresionante. No es como hoy yo lo veo un poco más fácil, ¿no? Más fácil porque evidentemente tú grabas una actuación y grabas la música, y la música va grabada y va medida al dedillo, y ahí no hay posibilidades de que haya ninguna cosa rara, ni ninguna nota disonante, ¿no? Y en aquella fecha, en cualquier momento, tú te equivocabas en la partitura y la liabas, vamos, porque era en directo, ¿no? ¿Y qué recuerdas de Rocío, Antonio, de esa? Yo de Rocío lo que recuerdo es la voz tan impresionante. O sea, la voz de Rocío, yo creo que van a tener que pasar mucho, yo diría que siglos para poder tener una voz de esas características. O sea, esa impresionante voz que llevaba Rocío cuando subía los tonos y cuando subía arriba, y que nos quedábamos todo el mundo diciendo no llega, no sobrepasaba el tono. Y a lo mejor esa potencia de voz que prácticamente que no necesitaba un micro para cantar, o sea, y rebozaba y desbordaba toda la orquesta que llevara alrededor. Decías tú, bueno, esta mujer sin micro, sin nada, como puñeta, tiene capacidad de cantar por encima de todos nosotros, que éramos un grupo, y el grupo normalmente era un grupito más o menos grande, con unas baterías tocando y dando palos en plan fuerte, y que a ella no la frenaba nada. Después Rocío era muy meticulosa, ¿eh? O sea, Rocío era muy exigente con la música y con las actuaciones. Cuidaba el mínimo detalle. O sea, mucha gente puede pensar de que Rocío, y te digo un poco en lo poco o mucho que pudiera haber visto de ella, ¿no? Era una persona exigente, era una persona que exigía la máxima calidad en todo lo que hacía. Yo creo que Rocío es una mujer que es muy difícil, por no decirte imposible, encontrar a otra persona como ella, ¿no? Y como cantante, pues olvídate. ¿Personalmente tuviste contacto? No, personalmente no tuve contacto con ella. Yo el contacto que tenía con ella es que llegaba a cantar. Además, yo era casi un niño en aquella fecha, claro. No me acuerdo cuánto tenía, 16, 17 años, no recuerdo, pero era un crío. Y el contacto directo no lo tuve con ella. Bueno, de esas actuaciones en el Penman, ¿sí eras consciente de que era, como decíamos antes, un día grande, por lo menos en la provincia de Cádiz? La responsabilidad de ese día era mayor, si cabe todavía, ¿no? Pero era un día grande hasta para nosotros, ¿eh? Sí, porque claro. Tú ir allí a tocar al Penman para ti suponía mucho. Es que hoy tú vas al Penman y lo que ves es un escenario en un espacio abierto que tú dices, bueno, esto hoy no le das importancia, pero es que en aquella fecha era el teatro de la capital de la provincia de Cádiz. Eso, no sé cómo decirte, es como si tú llegas al Falla. Ritual ahí, ¿verdad? Claro, dices, tú vas al Falla y te ves un teatro muy pequeñito, un teatro como muy coqueto, tal cual, y dices, pero bueno, es que el Falla ya es una institución, pues el Penman era en aquella fecha una institución. O sea, en aquella fecha no se veían esas multitudes que se ven hoy en un concierto de 40, 50.000 personas, eso no lo veía. Yo por la zona, conciertos así grandes de Rocío en estadio ahora, pero en aquella fecha no lo veía. Tú, el máximo que podía ver en cuanto a público y demás, pues a lo mejor era un Penman, era un Falla, pero eran espacios, digamos, mucho más pequeños que lo que hoy se puede ver. Evidentemente también la música, cómo se trataba entonces y cómo se trata ahora, es totalmente distinto. Tú tienes ahora capacidad de poder dar ambiente y música y llegar el sonido a todas partes en espacios abiertos como te dé la gana, y en aquella fecha no. En aquella fecha era una orquesta la que estaba tocando allí, y esa orquesta no tenía ni micrófono siquiera. O sea que bueno, otra cosa también son las horas y horas que se llevaba Rocío en un escenario, que eso para un era incansable, músico, ¿verdad? Era incansable, eso sí te lo puedo asegurar. ¿Ese día qué pasa? ¿Que se ganaba más? Claro, porque los músicos por las horas. Eso iba a espacio cerrado y ya está, eso a precio cerrado.
Y tú decías, bueno, a ver si termina. A ver si termina. Y otra. Y bueno, esperemos que no pida más el público. Esta nos tiene hasta mañana aquí tocando. Pero bueno, son anécdotas y ya está. Bueno, ya hacía también sus conciertos partidos, ¿verdad? Partidos de flamenco, en las que a lo mejor descansabais un poco vosotros. Es que metía de todo. Era tan variopinta en el escenario que te podía escuchar de todo. Yo, no sé, yo para mí digamos la cumbre de Rocío, para mí personalmente, que no daría yo. Y la escucha hizo la escucha con una guitarra nada más. Y sin embargo, para mí es la cumbre para Rocío. Y habrá quien te diga que no, que bueno, habrá quien te diga que yo qué sé, cualquier otra canción de Rocío. Y la improvisación, que es algo que le pasa también mucho a Rafael, pero Rocío era mucho de improvisar. Bueno, vamos, que alguien le pidiera algo y eso para un músico es dificultoso. Claro, y sobre todo lo que te estoy comentando, que tú estás cantando, ella está cantando y ella está viviendo lo que está viviendo la persona que tiene, el público que tiene allí. Y sabe perfectamente cuando el público te está pidiendo una voz más aguda, una voz más grave, y ella lo utilizaba perfectamente. Ella sabía en cada momento cómo darle el caché a su voz para subir arriba o quedarse abajo. Eso que te obligaba a tener que cambiar la partitura, porque la partitura estaba escrita en do y ahora de buena primera estaba cantando en la, y tú decías, bueno, es que hay que subir unos pocos de tono o hay que bajar unos pocos de tono, y había que hacerlo y ya está. Eso era muy, muy dificultoso. Hombre, y esos son muy pocos cantantes los que son capaces de hacerlo. Antonio, la música te ha ayudado a conocer a mucha gente, te ha ayudado a relacionarte con mucha gente, con gente famosa, con músicos, económicamente también. Mira, si yo digo que yo estudié mi carrera por la música, te digo que es mentira, porque mi padre se reventó, el pobre mío, para que yo fuera médico. Evidentemente yo le debo todo a mi padre, que fue el que de alguna forma me dio la posibilidad de ser lo que soy hoy, ¿no? Pero en aquellas fechas las cosas se vivían de manera distinta. Hoy tú tienes tu hijo y no quieres que le falte ni gloria bendita, y todo lo sacas tú de tu trabajo y de tu esfuerzo. Pero en aquellas fechas no había esa posibilidad. Ni tu padre ganaba lo suficiente para poderte mantener de una manera totalmente holgada, ni tú tenías la conciencia de hacer lo que te diera la gana sabiendo que tu padre lo que hacía era trabajar para ti, ¿no? Entonces, hombre, la música a mí me ayudó muchísimo. O sea, yo no es que ganara para tirar cohetes, pero sí ganaba lo suficiente como para poder ayudar a mi familia en el momento en el que se necesitaba el dinero para mí, porque al final lo que yo aportaba a mi familia revertía en mí, en mi posibilidad de poder estudiar, en mi posibilidad de poder, bueno, pues tener las cosas que cualquier persona de esa edad, cualquier chaval de esa edad pudiera tener. A mí económicamente sí que me ayudó mucho la música. ¿Recuerdas ya por último tu última participación en algún concierto? Pues no te sé, porque Juan Carlos han pasado tantos años y el saxofón no lo has colgado. Yo no lo he colgado, todavía no lo tienes ahí. Pero yo soy un tío muy raro en ese sentido. Yo soy de las personas que cuando hacen algo lo hacen, y cuando dejan de hacerlo se acabó. Entonces soy capaz de pasar páginas fácilmente. Mira, a mí me decía la gente, ¿cómo te adaptas para estar por la mañana de alcalde y por la tarde de médico y no mezclar una cosa con otra? Y yo decía, porque por la mañana me pongo la corbata de alcalde y por la tarde me pongo la bata de médico. Y entonces sé diferenciar, o intento diferenciar siempre, cada una de las actividades. Pues a mí me pasa exactamente igual. Yo un día dije, me tengo que ir de la alcaldía por las circunstancias que sean, y es un antes y un después. No habrá, creo que ni un solo funcionario que pueda decir que yo haya ido a molestarlo desde que dejé de ser alcalde. Exacto. Amigos personales en el ayuntamiento los tengo, tú mismo. Sí. A ti te he ido a pedir favores, pero bueno, son favores muy puntuales que se lo pido a un amigo, no a un funcionario. Exacto. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, esa es la circunstancia que me hace ver las cosas de manera distinta en cada momento. Desde la alcaldía y desde la alcaldía. No quise dejar de ser médico, porque yo podía haberme jubilado el año pasado, pero no quise porque entendía que no había disfrutado lo suficiente de mi profesión, y se me abre una posibilidad ahora que no tengo otra cosa que hacer, nada más que dedicarme a mi medicina, se me abre la posibilidad de poder disfrutar de ella, y por tanto ahora estoy de lleno en la medicina. Cuando fui músico, yo me dedicaba a la música, y de verdad es que yo vivía la música. Para ser un músico de esas características, en aquella fecha tú tenías que dedicarle un mínimo de 4 o 5 horas diarias. Y un mínimo de 4 o 5 horas diarias la tenía yo con el saxofón diario. Con lo cual estaba permanentemente estudiando, permanentemente avanzando, y hubo un momento en que dije, se acabó la música porque ya quiero dedicarme a mi profesión, porque me gustaba lo que había estudiado. Colgué las botas y lo colgué
pero de todo. O sea, yo dejé de tocar y dejé de todo. Mi saxofón sí, porque mi mujer insistía mucho en que por lo menos un saxofón que lo tuviese en casa y tal, por si me apetecía. Y lo dejé en casa. Y de vez en cuando, pero muy de tarde en tarde, a lo mejor lo cogía un día para limpiarlo, lo hacía sonar y lo volvía otra vez a guardar. Yo te aseguro, Juan Carlos, que cuando me llamó Mercedes ahora para lo de la banda, yo pensaba que no me iba ni sonar el saxofón, porque no sabía ni siquiera si tenía caña. O sea, yo digo, Mercedes, ¿tú tienes caña? Porque es que no lo sé si tengo caña. Y dice, pero tú tienes saxofón. Digo, sí, pero hace tanto que no lo toco que no lo sé. Y bueno, y la sorpresa fue que cuando lo cogí, pues sonaba. Eso es como la bicicleta, te montas un día y ya no lo olvidas. Pues me parece que es exactamente igual. Y entonces, te puedo hablar de muchas anécdotas que me voy acordando. Con Ramón hablo muchas veces, porque sí, de una anécdota que nos une a los dos con el tema de la música, y me río muchísimo con él, porque me dice, porque yo iba, digo, sí, pero tú ibas a beber la copa y yo a tocar, yo a trabajar. Pero recordamos muchas anécdotas y de verdad que hay muchas anécdotas. Bueno, habrá tiempo, si Dios quiere, más adelante para seguir con la música y contigo, porque eres parte de lo que ha formado ese elenco de artistas que sin vosotros, sin los músicos, no se podría llegar donde han llegado. Y qué valor y qué aplausos más grandes para gente como tú, Antonio, que en aquellos tiempos difíciles, como tú has comentado antes, se arrojaban ahí al ruedo, como se suele decir, sin ensayar, con artistas de la talla tan grande como los que hemos nombrado. Eso es digno de admiración, así que muchísimas felicidades. Y no me puedo ir sin una pregunta, porque claro, de rociero a rociero, y estando en puertas ya prácticamente, parece que definitivamente sí, el traslado de la Virgen al Rocío. ¿Qué opinas tú? ¿Tendremos en este 2022, en el mes de mayo, de junio, romería, tal como está la situación? Es muy pronto, desde luego. La verdad que es pronto, Juan Carlos. Sí es verdad que ya la Iglesia ha dado la posibilidad de hacer procesiones. El otro día hubo una en Arcos de la Frontera. Creo que ha sido un éxito en todos los sentidos. Pero lo que pasa es que el Rocío es lo mismo que he visto en Facebook, que como que salía algo casi criticando el hecho de que la Virgen de Regla no saliera el día 8 y 3 días después saliera la procesión en Arcos. Estamos hablando de procesiones y de eventos muy especiales. Muy multitudinarios. La Virgen de Regla es muy complicado de poder sacarla como va a poder salir esta procesión en Arcos. La Virgen del Rocío yo digo que es imposible, no muy difícil, imposible. Ya, yo no me imagino un Rocío con más de 1 millón de personas, y imagínate después de 2 años sin Rocío, lo que puede ser aquello, sí. Y qué controles tienes que llevar y qué fuerzas de seguridad tienes que poner para evitar que haya masificación con la Virgen del Rocío. Yo creo que eso es imposible. ¿Cómo sacas a esa Virgen? ¿Con qué? Claro. ¿Cómo la sacas cuando tú sabes la que se monta para poder, siquiera poder cargar un poquito a la Virgen en 1 minuto, que es lo máximo que se puede cargar? Yo lo veo complicado. O sea, yo a lo mejor, si me apura, que se haga un rocío un poquito especial, que la Virgen la saquen a la puerta para que la vean, pues no lo sé, pero yo todavía veo complicado el que se pueda celebrar un rocío y una peregrinación como la que se celebraba normalmente. O sea que a lo mejor para el año siguiente, si ya las cosas van a una normalidad lógica, se pueda poner, pero yo lo veo un poco complicado. A mí me encantaría, como tú puedes imaginar. Claro. Yo me volver falta a ese el tiempo. Camino, ¿verdad, Antonio? A mí me falta el tiempo para ir corriendo. Yo de vez en cuando me escapo, la veo en Almonte y me vuelvo, pero a lo mejor todo el mundo tiene esa posibilidad y la echan mucho más de menos que yo en ese sentido. Pero bueno. Pues que nos veamos en el camino, que esa será la mejor de las señales, Antonio. Ojalá tendrás tu copa preparada. Igualmente te digo. Muchísimas gracias, Antonio. A ti, Juan Carlos, como siempre.